Gloria a Dios. En San Lucas capítulo 7, versículo 11, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 17. ¿Lo tenemos? Hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la casa de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se levantó entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú des la revelación de esta palabra, Señor. Dios mío, que hay una necesidad en esta preciosa noche, Señor, y sentí, Dios mío, de parte tuya, Dios mío, dar esta palabra, Dios mío. Que seas tú, Señor, obrando, Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada. Tú eres el mismo, Señor, de ayer y hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, sigues siendo el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios mío. Pero en esta noche, Señor, tú vas a poner una palabra, Dios mío. Tú vas a dar, Dios mío, la revelación, Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas en esta preciosa noche, Señor. Juntos, Dios mío, como la iglesia primitiva, vamos a orar, Dios mío, para que la niña Joana, Dios mío, sea sanado en el nombre de Jesús. Y creo, Dios mío, con el poder de la palabra, con el poder de tu palabra, Señor, cosas grandes vamos a ver en este lugar. Y solo tú lo vas a hacer, Señor Jesús. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros solo somos fruto de la grande misericordia tuya, Señor. Pero tú, Dios mío, sigues siendo, oh Dios mío, el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. El tema en esta preciosa noche es el toque divino de Dios. ¿Cuál es el tema? Gloria a Dios. Hermanos, cuando Jesús, hermanos, estuvo en su ministerio sobre la faz de la tierra, muchos milagros pasaban, muchos prodigios, hermanos, que vemos en las Sagradas Escrituras. Allá en San Juan capítulo 5 dice la Biblia que cuando Jesús subió a Jerusalén, dice que había un estanque, y ese estanque, hermanos, en hebreo se llama Betesda. Y este estanque, hermanos, tenía 5 pórticos. Y allí, hermanos, dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo. Pero dice la palabra que allí llegaban leprosos, llegaban ciegos, llegaban cojos, llegaban paralíticos y de diferentes enfermedades llegaban a ese lugar, porque cuando el ángel descendía y agitaba el agua, alguien descendía primero, y el primero que descendía sobre el agua, esa persona era sano, era libre de su enfermedad. Pero había un hombre que tenía 38 años y que estaba paralítico y no podía descender a las aguas
porque cuando él quería descender, otro descendía en lugar de él, porque solo una persona, el que descendía primero, ese era libre de su enfermedad. Pero qué precioso, hermanos amados, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, Jesús de Nazaret camina en tu casa, camina en tu ciudad, Él camina aquí en la iglesia, y donde quiera que tú vas, Él va de tu lado. Y cuando tú estás pasando una enfermedad dura, hermanos amados, no necesitas descender al estanque, no necesitas, hermanos amados, caer primero al estanque para ser sanado. Solamente nada más creer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la palabra dice que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos amados, dice la palabra que cuando descendían, hermanos amados, el leproso, el enfermo, el paralítico, el enfermo que descendía al estanque primeramente era sano de su enfermedad. Pero había un paralítico que no podía descender porque su enfermedad era terrible, porque cuando él quería descender a ese estanque, hermanos, otra persona llegaba primero. Pero hermanos, lo precioso es que cuando Jesús entra a la ciudad, cuando Jesús llega allí donde estaba ese estanque, hermanos amados, aquel hombre estaba allí quizá desesperado, 38 años de desesperación, no encontraba una solución. Quizá estaba desesperado, quizá estaba traumado, quizá estaba lleno de terror, porque su enfermedad era imposible de ser sano. Hermanos, quizá el doctor puede decir: no le encontramos la solución, no encontramos la enfermedad, ya le hicimos los análisis, no encontramos cuál es la enfermedad que tiene el niño o la niña, no encontramos cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Pero hay alguien, hermanos amados, que conoce la enfermedad en tu cuerpo y se llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor, pero con todo su corazón, pero con todo su corazón. Hermanos, Jesús de Nazaret, dice la palabra en el Salmo capítulo 100, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que si Él nos hizo, Él conoce nuestros organismos, aunque el doctor no puede visualizar, aunque el doctor quizá no puede encontrar la enfermedad que tiene la persona en su vida. Pero la palabra dice el Salmo 100 que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Entonces sabemos, hermanos, que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él conoce nuestro organismo, Él conoce nuestros tendones, Él conoce nuestros intestinos. Y el que sabe, hermanos, lo que te duele allá adentro, el doctor quizá no lo puede encontrar, pero hay alguien que sí lo puede encontrar. Solo tienes que tener fe y poner tu confianza en el Mesías, poner tu confianza en Jesús de Nazaret, y tú vas a recibir tu milagro en el poderoso nombre de Jesús. Aquel hombre estaba parado, hermanos, o quizá desesperado. No podía, hermano, descender al estanque, 38 años. Y cuando se le acerque el maestro a aquel hombre, le dijo: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre dice: no puedo. Cada vez que vengo a este lugar, cada vez que el ángel desciende al estanque, yo no puedo correr primero y no puedo ser sano. Otro desciende en lugar mío,
Pero cuando el Señor se la quede viendo y le dice: ¿quieres ser sano? Hermanos amados, aquel hombre pudo visualizar, pudo poner su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y allí recibió su restauración. Aquel paralítico que tenía 38 años desesperado en la enfermedad, pero vino el Mesías, vino el Rey de Reyes, entró a la ciudad de Jerusalén, y hermanos amados, pudo tocar esa enfermedad, y aquel paralítico, hermanos, se levantó glorificando el bendito nombre de Dios. Cuando le creemos a Dios, algo va a pasar en tu vida. Cuando tú tienes fe, no en el hombre, es en Cristo Jesús. Nosotros somos humanos, fallamos en cualquier momento, pero si pones tu confianza en Dios, algo va a surgir, algo va a pasar dentro de ti. Dios va a tocar esa enfermedad. Estaba hablando con el hermano Abel y dice el doctor que no le encuentran la enfermedad, pero hay alguien en esta noche que sabe dónde está esa enfermedad y que va a poner su mano en esta noche y que Jesús lo va a sanar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús puede sanarlo, puede libertarlo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos amados, dice que la gente se asombraba cuando este paralítico daba la honra y la gloria al Señor, porque Jesús lo sanó. Es que cuando Jesús entra a la ciudad, cuando Jesús entra en tu casa, cuando Jesús entra donde está tu enfermedad, hay una alabanza que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro que hizo. Cántalo, hermano, con toda su fuerza. Alzaré mi socorro que hizo. De ahí viene tu socorro. Por muy duro que sea la enfermedad, te vas a levantar en el nombre de Jesús. El salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es comprobable, porque cuando Cristo va a tocar tu enfermedad, cuando Cristo va a tocar esa enfermedad que tú tienes, tú te vas a levantar danzando, glorificando el bendito nombre de Dios. Qué precioso, hermano. Cuando Jesús entró a la ciudad de Naín, una mujer viuda llorando porque perdió a su hijo único, dice la palabra. Cuando Jesús entra, hermanos, algo va a pasar. Es que cuando nosotros provocamos la gloria de Dios en nuestra vida, como dice el salmista David: de lo profundo, Jehová, te clamo. Es que cuando tú oras, hermanos, y que tu oración nace desde allá, de lo profundo de tu corazón, y pones tu mano ahí donde está la enfermedad, ¿sabes algo, hermano? Que Jesús en su misericordia pone su mano ahí donde está la infección, y cuando tú te das cuenta, Jesús te ha sanado. Es que la mano de Dios, hermanos, es poderoso. A veces no recibimos sanidad porque es falta de fe, pero cuando pones tu confianza en el Señor, Dios te va a liberar de esa situación en que estás. Pero cuando dice la palabra que aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
Iban muchos con él, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pero cuando Jesús entra a la ciudad de Naín, una mujer llorando desesperadamente, una mujer llorando porque había perdido su hijo único, era viuda, no tenía esposo. ¿Cuál sería el lamento de aquella mujer? ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que Jesús se compadeció y mandó a detener a los que llevaban el ataúd. Jesús mandó la orden y dijeron: detén al que lleven el ataúd. Hermanos, aunque este joven había muerto, pero la mano de Dios, cuando Jesús tocó aquel ataúd, aquel joven pudo despertar de allí donde iba. Y hermanos, dice la palabra que Él hizo nuestro organismo, Él nos hizo y no a nosotros mismos. El doctor puede decir: llévenselo. Recuerdo en un lugar de San Mateo Ixtatá, había una niña bien enferma y sus brazos bien hinchados, su estomaguito bien, así bien grande. Y este hombre era animador de la fe y dice: ya llevé a mi niña con el doctor, pero no le encuentran la solución. De seguro, dice él, es animador de la fe, pero dice: de seguro alguien no nos puede ver y quizá le hicieron brujería. Lo que ellos entienden, ¿verdad? Porque el que no tiene a Cristo en su corazón no sabe, pero el que tiene a Cristo en su corazón sabe que hay alguien que vive y permanece para siempre. Y este hombre, hermanos, me fue a visitar y me dice: hermano, ya que está aquí en San Mateo, por favor haga favor de orar por mi niña porque se va a morir. Dicen los doctores que yo me lo trajera y lo tengo en la casa. Por favor haga favor de orar, hermano, porque esta niña se me va a morir. Los doctores dicen que lo más que va a aguantar otro par de días y se va a ir. Y fui, hermanos, aquella niña acostada allá, bien hinchada estaba. Empecé a orar por esta niña y, hermano, agarré la autoridad del Señor y empecé a orar con la autoridad. A las 3 oraciones que fui a orar, porque fue una campaña la que estaba pasando en ese lugar, y, hermano, fui a orar por esta niña. 3 veces fui a orar. Y cuando yo llegué a la segunda oración, dice el animador de la fe, dice: ahora la niña ya empieza a comer. Se comió la mitad de tortilla, dice. Hermanos, esa niña Jesús lo recuperó. Los médicos dijeron: ya no hay solución, pero Cristo dijo: sí hay solución. Hermanos, es que recibir un milagro de Dios es maravilloso, porque cuando Jesús entra a tu ciudad, dice la palabra, dice: he aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, dice, entraré a él. O sea que Él es voluntario. El que lo quiere dejar entrar, lo va a dejar entrar. Y cuando tú le crees al Señor, el Señor va a llegar en tu vida ahí donde estás sufriendo esa dolencia. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar. Y dice la palabra que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero cuando el Señor la vio y se compadeció de ella y dijo: no llores. ¿Cuántas veces has llorado? Es que cuando uno está pasando un momento difícil, empiezas a llorar de angustia, de desesperación, y dices: ¿por qué no sano? Mi rodilla me duele mucho, no hay sanidad. ¿Por qué tengo esta infección en la parte de mi cuerpo y no se me quita? Tú estás llorando y tú le dices: Señor, ten misericordia de mí. Toca esta enfermedad, Señor.
¿Y qué dice la palabra? Se compadeció, dice. ¿Cómo dice? Ya no llores. Jesús se compadece de alguien que gime, que llora, que grita en su angustia, pero no baje los brazos porque sabe que Jesús lo va a liberar de esa enfermedad. Y acercándose, dice la palabra, tocó el féretro, o sea, el ataúd. Y los que le llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. El que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y el Señor está aquí en medio de nosotros. Él está aquí, tú no lo ves, pero puedes sentir su presencia. Puedes sentir, hermano, la caricia de Dios. ¿Por qué lloras en la presencia de Dios? Porque allí está el Señor ministrando tu vida. Y quizá llevas tiempo de orar y orar por eso que tú estás pidiendo y no hay una respuesta. Pero si tú le crees a Dios, Dios te va a sanar de esa enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Y dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, porque estaban asombrados que alguien que visitó al pueblo pudo resucitar al hijo único de su madre, pudo resucitar al hijo que había muerto y se levantó y pudo hablar, porque cuando Dios toca, la gloria de Dios se manifiesta en cada ser humano que confía en Jesús de Nazaret. Dele un aplauso al Señor. Viene la enfermedad, viene el desánimo, viene la angustia, viene la depresión. ¿Cuántas personas, hermanos, que por una enfermedad, por una diabetes, por una enfermedad terrible, empieza a decir: es que yo tengo diabetes porque siento que me sube la presión? Tú mismo estás mencionando la enfermedad. Pero cuando te sube la presión, en el nombre de Jesús estoy libre, porque Jesús toca. Diga conmigo: Jesús toca. Jesús toca. Por muy dura la enfermedad que sea, pero Jesús toca. Y si hay necesidad que te lleven al hospital, pero allá está Jesús caminando contigo. Están conmigo. Cuando Jesús llega a la ciudad de Naín, después, hermano, de sanar al siervo de un centurión en Capernaum, hasta acercarse a la puerta de la ciudad, Jesús, hermanos, pudo hacer vivir a este joven. ¿Cómo estaba Marta llorando? Señor, si no te hubiera sido, mi hermano no hubiera muerto. Y le dijo: Jesús no está muerto. Y le dijo el Señor: levanta la piedra. Y dice: Señor, si ya lleve 4 días de estar enterrado y apesta y hiede, Señor, no levanto la piedra. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta noche? Hermanos amados, cuando tú le crees a Dios, Dios te va a liberar, porque Dios te va a sanar, Dios te va a levantar de esa enfermedad que estás pasando, de esa situación que estás. Cuando le crees a Dios, te conviertes en un canal de bendición. Tú serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Y nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Jesús te toca, tus cargas se van, la debilidad se puede ir, y tú puedes decir: no puedo más. Pero una fe grande te dice: Dios lo hará. Una fe perfecta, Dios te dice: ya lo hizo el Señor. Que tu fe, hermano, provoque la gloria del Señor. Y cuando tú dices: hermano, yo quiero que oren por mí porque estoy enfermo, tengo una enfermedad. Y cuando termine esa oración, hermano, le recomiendo, cuando termine esa oración, dile: Señor, gracias por esta sanidad. Porque ahí le estás creyendo a Dios. Tú le dices: Señor, gracias por tocarme, gracias por sanarme, gracias por quitarme esta enfermedad. Y si estás preocupado, ora. Si ya oraste, no te preocupes, Dios te levantará. Ningún dardo del enemigo alcanzará los propósitos de Dios que hay en tu vida. Puede decir el doctor: no hay solución. Es mentira del diablo, porque el único que tiene la respuesta se llama Jesús de Nazaret. Estés donde estés, Jesús está contigo. Allá en San Mateo capítulo 8 usted lo puede leer. Cuando Jesús descendió, hermanos, del monte, le seguía mucha gente. Y aquí un leproso, hermanos, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. En el mundo antiguo, hermanos, la lepra era una enfermedad terrible, destructivo. Y hermanos, no se podía acercar a alguien leproso junto a las multitudes, tenía que estar a una distancia lejos. Pero en el verso 2, hermanos, encontramos ante quién se postró el leproso: ante el Señor. Si algún día le dicen: va a llegar un evangelista a predicar y él trae el don de sanidad, va a llegar un evangelista a predicar y dice que al poner en las manos va a sanar y yo voy a ir y voy a ser sano, no vaya, porque no va a recibir sanidad. Porque usted viene porque el evangelista, usted dice que el evangelista oyó que él tiene el don de sanidad, y usted viene por recibir su sanidad, no lo va a recibir. Pero si viene a este lugar y usted dice en su corazón: yo voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto, porque le creo a Dios que voy a recibir mi sanidad. Porque no es el hombre el que da la sanidad, no es el hombre el que da la sanidad, es Jesús de Nazaret. Dele un aplauso al Señor, pero con todo su corazón. En San Mateo, hermanos, capítulo 9, versículo 20, una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años de sufrimiento, se acercó, hermanos, por detrás y tocó el borde de su manto. También allá en San Marcos 5:26, había sufrido mucho, mucho y mucho, porque dice que había gastado todo su dinero en médicos, había gastado toda su plata en doctores, pero de repente se le ocurre tocar el manto de Jesús, porque no podía a causa de la multitud, y decir: Señor, por favor, pon tu mano en mi enfermedad porque estoy enfermo. No podía a causa de la multitud. Se imagina, gastado todo su dinero, ya no tenía nada, hermano, quizá. Pero cuando se miró, hermano, sin nada, provocó la gloria de Dios. Fue tocar el manto del Señor y el flujo de sangre se secó. Cuando Pedro, hermanos, Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, hermanos,
Y cuando miraron a aquel hombre pidiendo limosna, si Pedro hubiera llevado dinero, quizá hubiera sacado la cartera, la chequera y le hubiera dado una ofrenda y no hubiera pasado nada. Pero como ellos no tenían nada, pero llevaban la unción del poder de Dios. No traemos plata, no traemos oro, pero lo que traemos es que en el nombre de Jesús te levantes. Y aquel hombre se levantó glorificando el nombre del Señor. Alguien que está en esta noche, está enfermo y que quiere oración, puede pasar aquí al altar. Y yo les pido, iglesia, vamos a orar unidos por la vida de la niña de nuestro hermano Abel. Allí donde está postrado, los médicos dicen que no hay solución, pero hay alguien que tiene la solución. Por favor, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, con todo nuestro corazón. Y vamos a cantar una alabanza que dice: encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Dígalo. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hay una presencia en este lugar. Por favor, hermanos, orar por nuestra niña Joana, ahí donde está postrada, hermano. Desate un gemido, desate una adoración de poder y dile: Señor, tú puedes, tú lo vas a hacer, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. ¿A dónde va a correr, hermanos? Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. ¿A dónde va a correr en el momento de aflicción?
¿A dónde va a correr en el momento difícil? ¿A dónde va a correr? Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Solo tu presencia. Dígalo, Señor. Solo tu presencia. Dile, Señor, es nuestro mayor placer, nuestro primer amor. Solo tu presencia, solo tu presencia. Allá donde está la niña Johanna, Señor, allá donde está postrada, Jesús, solo tu presencia, solo tu presencia, solo tu presencia puede hacer, solo tu presencia puede sanar. Allá donde está postrada, ahí donde está postrada, Jesús, solo tu presencia, solo tu presencia. Correremos hacia ti, Señor. Oh Espíritu Santo, solo tu presencia puede tocar toda enfermedad. Solo tu presencia, Señor. Solo tu presencia. Amamos tu rostro, Jesús. Amamos tus manos, Jesús. Amamos tu persona, Jesús. Tú puedes dar la sanidad de la nena. Tú puedes dar la sanidad de la nena Johanna, Señor. Solo tú, Señor. Amamos tu presencia, Señor. No hay nada mejor, Señor. No hay nada mejor que tu presencia. La iglesia se enfoca en ti. La iglesia cree en ti, Señor. El pueblo de Dios cree en ti, Jesús, que tú vas a sanar a la niña Johanna. Tú vas a poner tu mano, Jesús, allí donde está la niña postrada, Señor. Allí donde está, Señor, yo creo en tu presencia.